Santiago Manuquian es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de San Martín, cursó maestría de Economía en la Universidad de Buenos Aires, era de la consultora ABCEP, y con él nos vamos a meter con el número de inflación. Un número de inflación, y ya me voy metiendo en el tema para cuando él entre, que está por encima ya la interanual del 100%. Hoy estamos con una inflación de más del 100%. Recuerden, Cristina lo había dejado en un 30%, Macri lo dejó en un 50 y pico, Alberto Fernández lo está dejando al próximo presidente por arriba de 100. ¿Ahí está? Dale. Ahora sí, lo sumamos a Santiago. Santiago, ¿me escuchás? Sí, sí. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias por atendernos y por Un esperar. gusto, gracias por invitarme. Bien, ahí yo ya había hecho un poquito la presentación del tema de inflación y de lo que habíamos hablado un poquito. Le voy a pedir a Tiago que me ponga el graph de inflación en todos los años. Sí, que es el que me mandó Santiago. Ahí la gente está mirando el graph. Fíjense, la inflación más alta en 32 años. Fíjense ese punto del 91, septiembre del 91, ¿sí? Interanual 115. Eso es después de la salida de la hiper y ahí empieza el descenso con la convertibilidad. Fíjense la curva, la velocidad que agarra a partir de momento de cuando empezamos a salir de la pandemia. Y ahora estamos en 102,5. Ahora sí, Santiago, a ver, dame primero tu mirada de este escenario en materia económica con el número de inflación. Bueno, el escenario es claramente preocupante porque te diría que el gobierno tiene tres principales frentes de batalla en el año electoral. El principal frente de batalla y el talón de Aquiles del programa económico del gobierno es que la escasez de dólares, Sí, agudizada por la un fuerte sequía que estamos viviendo, te va a dificultar mucho la tarea de evitar que haya un salto del tipo de cambio, que es lo que históricamente ha estado asociado con esos saltos de inflación que vimos en toda esa serie, ¿no? sí, Fundamentalmente, por ejemplo, recordemos 2018-2019. sí, Justamente esos saltos en la inflación se dieron porque el tipo de cambio saltó. Entonces el gobierno busca de todas formas que esa devaluación abrupta no ocurra. En segundo lugar está el frente de los pesos, la deuda que tiene el Tesoro, que tiene fuertes vencimientos en los próximos meses. Y en tercer sí, lugar, la inflación. sí, Nosotros decimos que la inflación no es solo un problema político en donde te pianta votos, en donde vos querés reducirla para poder intentar recuperar algo del capital político de cara a las elecciones, sino porque le imprime mucha tensión al esquema económico del gobierno, porque se acelera la inflación, eso lo fuerza al gobierno a acelerar el movimiento del tipo de cambio oficial para que para que no haya una mayor apreciación cambiaria, un mayor atraso de ese dólar, para que no se siga sí. abaratando, y te presiona al alza las tasas de interés, lo cual hace mucho más inestable el escenario. Entonces, de vuelta, no es solo político, sino también que es un tema económico. Por supuesto que alrededor del tema de la inflación, ocurre lo que está pasando con los alimentos, ¿no? Los alimentos Sí. lideraron la inflación ahora en febrero, casi 10% mensual, lo cual Para es haceme obviamente... ahí, Santiago, una pausa para que la gente lo vea. Poneme, te hago el Sí. otro gráfico de inflación. Así, bien. Esto que está diciendo Santiago, se los traduzco, ahí está. Alimentos, bebidas no alcohólicas, 9,8. Hace mucho tiempo que no lideraba la suba del promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjate que es 3 puntos por encima de la inflación general. O sea, es un dato cuando vos tenías, por ejemplo, comunicación como picando en punta, era preocupante, pero todos, políticos, empresarios, toda la opinión pública y todo el círculo rojo miraba alimentos por el impacto que tienen las clases bajas. Ahora sí, volveme para atrás. Correcto. Mira, Dale. justamente un dato interesante es que el 10% más pobre de la población gasta de todo lo que consume un 35% en alimentos. El 10% más rico, un 15%. Pará. Fíjense la gran brecha que hay. 35% del ingreso en el pobre es alimentos. Claro, lo destina a alimentos y bebidas. Uf, En cambio, el 10% más rico, para ver los dos extremos, ¿eh? gasta un 15%, ¿sí? Porque hay mayor peso de otros servicios, como Exactamente. comunicaciones como el que decías vos. Exactamente. Entonces, es preocupante, ¿por qué? Porque la inflación ha venido afectando mucho los ingresos, pero sobre todo los ingresos del sector formal. El año pasado cumplimos 5 años consecutivos de caída en el salario real en Argentina, 5 años. considerando formal e informal. ¿Sí? El sector formal logró empatarle a la inflación el año pasado. Ahí ocurrió una gran diferencia respecto a 18-19, por ejemplo, cuando los saltos de evaluatorios fueron seguidos con bastante rezagos por las paritarias. El año pasado las paritarias te diría que se aceleraron bastante cuando vino la inflación, lo cual es bueno para quien está dentro del mercado laboral, pero te retroalimenta la inflación y es malo para quien está afuera y Ahora, desprotegido. Santiago,
estamos hablando de Santiago Manuquian de la consultora Ecolatina. Vos me dijiste, el temor a la devaluación, está la deuda en pesos, inflación, encima con la suba de tasa de interés. Tengo dos concretas en esto. Primero, ¿se observa un salto devaluatorio previo al nuevo gobierno o este gobierno tiene herramientas como para no hacerlo hasta tanto llegue el 10 de diciembre? En primer lugar, ciertamente esas herramientas se han reducido muchísimo, ¿sí? Sí, Porque la sequía hace que todavía no encuentres un piso en la cosecha y ese es el principal sector que te abastece de dólares en la economía argentina. El agro sí. explica 60% de todo lo que exportamos. Uf, Entonces, de acá a las elecciones, el plan A del gobierno es no devaluar. Plan B es no devaluar, el plan C es no devaluar. ok, Por supuesto que después de las elecciones comienza otra historia. ¿Por qué? Porque los costos políticos, uno puede decir, bueno, listo, ya está jugada la elección, no tengo demasiado que perder, claro. que se los coma el próximo gobierno. Entonces, todas las decisiones que está tomando el gobierno ahora para poder llegar sin sobresaltos a las elecciones, hay que entenderlos en el marco de ese horizonte de planificación que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque parte del ajuste que no quiere hacer el gobierno, si bien hace el ajuste fiscal, Sí, con Massa, el ajuste sí. monetario subiendo la tasa de interés, el tercer ajuste que no va a hacer es el del tipo de cambio. Entonces, ¿eso qué te genera? Que haya un dólar atrasado, que haya un exceso de demanda de dólares en el mercado oficial, y vos, como no lo corregís, es una debilidad estructural que te va a acompañar a lo largo de todo el año, y a lo cual se le suma encima el problema de la sequía. Y te hago Entonces, un... de ahora Sí. hasta las elecciones, eso y después mucha incertidumbre, que es lo que el mercado está raiciando, ¿no? Es que, a ver, y te hago la última pregunta y te agradezco el tiempo. Entonces, ¿por qué si hace varios meses vemos caída de consumo y tenemos pérdida del poder adquisitivo, por qué tanta inflación? Se supone, o a veces los manuales marcan, bueno, si esta lapicera vale 100 pesos, pero no hay consumo, en algún momento el que produce la lapicera la tiene que bajar a 90. ¿Por qué no? Bueno, es una buena pregunta que una vez, hace unas semanas, nos la hizo un cliente. Mirá, hay un concepto que lo vamos a vivir este año, una situación que se llama estanflación. Ok, Estanflación es cuando en una economía la actividad se estanca, la actividad económica, o cae con una inflación muy elevada. Para este año estamos esperando justamente eso, una recesión económica con una inflación en torno al 100%. Vamos a decir, ¿por qué? ¿No puede la menor inflación o menor consumo sí. restarle presión a los precios? Te diría que no. Nosotros respondíamos que no y la verdad que la realidad lamentablemente nos está dando un poco la razón. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay una fuerte inercia que ya trae el proceso inflacionario y hay un desanclaje de expectativas en donde estamos todo el tiempo fijando precios y intentando defendernos de la inflación, vos, yo, con contratos formales o informales, acortando la duración además de esos contratos y eso lo que hace es retroalimentar la propia dinámica de la inflación a pesar de que la actividad económica se esté Sí, enfriando. Entonces, eso hace que la inflación corra con una dinámica que es muy difícil sin un plan de estabilización de desarmar en el corto plazo. qué Y un difícil. claro ejemplo son, te lo mencionaba antes, son las propias paritarias, ¿no? Sí, Las paritarias no quieren quedarse atrás de los y precios, lógico. menos en un año electoral, y lo que hacen es retroalimentarlo. Pero además porque tenés, te diría, ajustes pendientes de tarifas de servicios públicos, que lo que van a hacer es vos tenés que cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal, entonces te comprometiste a subir la tarifa de servicios públicos. Entonces, ¿qué expectativa puede tener un agente económico de que la inflación va a bajar si la expectativa de No, no hay, devaluación está ahí, obviamente. si las tarifas van a seguir subiendo y si tenés esta inercia? Entonces, son Santiago, muchos factores que tienen. olvídate. Mil gracias por el tiempo y por sumarte, en serio. Gracias por la gentileza. Estamos en contacto cuando quieran. Muchísimas gracias. Santiago Manuquian, de la consultora Ecolatina, para que se entienda un poquito más. Me parecía que era interesante que ustedes escuchen a alguien que suele hablar con clientes pequeños, grandes, medianos sobre el tema inflación.